Hoy, 2 de mayo de 2016, es un día histórico gracias al trabajo de Greenpeace, que ha desvelado 250 folios de información secreta que hasta este momento se ha estado negociando entre la Comisión Europea y los Estados Unidos, dentro de lo que es un borrador del acuerdo de libre comercio entre Europa y Estados Unidos, el famoso TTIP. Recordemos que este acuerdo se ha estado negociando a espaldas de la ciudadanía, sin ningún tipo de acceso por parte de los eurodiputados, que este acuerdo lo que pretende es homologar las condiciones de comercio entre Estados Unidos y Europa, lo que significará la homologación también de la normativa laboral, medioambiental, social en general entre ambas partes del Atlántico, y lo que supondrá una regresión de las condiciones en general para la población tanto de un lado como del otro. Algunos aspectos clave que han quedado claros es que hay una serie ya de compromisos con la industria, antes de que los pueblos conozcan de qué se está hablando, y hay compromisos con la industria. No hay ninguna referencia al principio de precaución, que es un principio básico que ha regido toda la normativa europea respecto a cuestiones laborales, ambientales. Tampoco hay ninguna referencia a la lucha contra el cambio climático, es otra de las sospechas y de los temores que teníamos. Eso implicará que pueda seguir comerciándose con hidrocarburos de un lado a otro y que puedan llegar las famosas arenas bituminosas, que son muy contaminantes y que pretenden ser tratadas en Europa. Por todo ello y por el desconocimiento de las repercusiones que tenga esto en nuestro pueblo, desde Compromiso hemos pedido la comparecencia del señor Moragues, el delegado del Gobierno en funciones de Rajoy, aquí en la Comunidad Valenciana, para que explique en sede parlamentaria qué conocimiento tiene sobre los acuerdos hasta ahora mismo pactados en este borrador del documento y las repercusiones que tendrá sobre el pueblo valenciano.